Usuarios de la silla vacía, estamos hoy con Antonio Navarro Wolf, cabeza de lista del partido Alianza Verde. Antonio, es un placer tenerte aquí en la silla vacía y la idea es conversar contigo entre media hora, 45 minutos, hacerte unas preguntas yo y las preguntas que van pasando los usuarios de la silla vacía. Entonces, bienvenida a la silla y cuéntanos cómo sientes esta campaña de volver otra vez como el viejo de la tribu, volver otra vez a la política activa electoral. ¿Cómo te has sentido? Hola Juanita, hola a todos los que están en este momento siguiendo este chat, este video chat. No, encantado de estar de nuevo en la actividad pública. Encuentro como tres cosas en el terreno. Primero, mucha simpatía. Oye, mucha gente sale, me da la mano, una fotografía, pasan a la calle para saludarme, me reciben la publicidad con mucho cariño. Eso es lo primero que debo decir, y le tengo que agradecer mucho a la gente que sea tan afectuosa conmigo. Segundo, mucha plata en esta campaña, por todos lados, la gente pidiendo plata, y diciendo que están repartiendo plata. En la tapa de la olla fue el señor que me dijo, yo le consigo unos votos si usted me regala una boleta para entrar a un partido del Mundial de Fútbol del Brasil. Y eso no se me había ocurrido que yo fuera a la FIFA ahora. Entonces hay mucho de esta plata metida en la política que nos tiene que llevar a un cambio en las reglas del juego para elegir Senado y Cámara en el futuro. Y luego, tercero, el voto en blanco en algunas regiones está fuertecito. Debo decir que más de lo que se ha reconocido en varias regiones del país por un poco el desestímulo de la política, un poco decir eso no sirve para nada. Hay un voto en blanco de cierto tamaño en varias regiones del país, más fuerte eso sí para la presidencia, pero también presente para la elección de Congreso. Antonio, tú decidiste lanzarte al Senado, aunque tu plan inicialmente era lanzarte a la presidencia, y uno oye a mucha gente que dice como qué falta que hace Antonio en la carrera presidencial en cambio del Senado, porque ve uno como muy poco debate, muy poca propuesta desde la centroizquierda. ¿Estás arrepentido de haber optado por el Senado o estás convencido de que fue una buena decisión? Yo, o sea, tal vez una deformación profesional, pero estoy convencido de que un líder solitario no es capaz de ganar la presidencia de la República, y aún si se la ganara no es capaz de hacer los cambios que esta sociedad necesita desde mi punto de vista. Se necesita una combinación de un partido de cierto músculo, de cierto tamaño, una fuerza política que tenga músculo y un liderazgo. Una combinación de esa naturaleza sí puede hacer lo que han hecho otros países como Brasil, como Uruguay, como otros países de este continente donde fuerzas alternativas han llegado a gobernar. No tenemos o no teníamos y no hemos tenido esa fuerza alternativa con músculo. Entonces, entre meterme en una campaña presidencial donde de pronto por milagro podría haber una especie de fenómeno político individual, o construir una fuerza que ahora o más adelante, yo diría que más adelante, esté en condiciones de apoyar un proceso presidencial, prefería el segundo camino, y por eso me metí a la lista de Senado. Claro, me dicen en la calle, hombre, ¿por qué no se metió a la presidencia? No hay por qué votar, pero al final creo que tomé la decisión correcta. Antonio, tú has hablado mucho de la paz, como que tu bandera para llegar al Senado es la paz. ¿Qué es exactamente lo que tú propones hacer por la paz desde el Senado? Bueno, yo creo que mi bandera para llegar a los que yo intentaría que fuera mi bandera es la educación, pero también la paz, por supuesto, okay, y el medio ambiente. Pero bueno, pero hablemos de la paz. Yo diría que yo veo que el proceso de paz va a conducir a una firma de un acuerdo de paz. Por los textos que hemos conocido de La Habana, y habían estado en una mesa de negociación, conociendo cómo es un movimiento guerrillero, que las FARC son tan distintos a los que fue el M-19, que parecen dos mundos distintos. Sin embargo, siento que hay un clima que puede conducir a un acuerdo de paz. Es muy importante el postconflicto, que se organice bien el postconflicto, que no nos vaya a pasar que en 5 años de todas esas zonas de donde salgan guerrilleros que firman acuerdos de paz, otros grupos armados ocupen esos espacios, como pasó por ejemplo con los paramilitares. Ahora son Bahrein, pero en gran medida son los mismos. Me parece que es fundamental una buena preparación del postconflicto. Entonces, además de apoyar el proceso de paz, que no significa apoyar la reelección del presidente Santos, lo digo con todas las letras, la reelección de Santos me pido con Antonio Navarro, pero sí el proceso de paz. Además, apoyar un diseño y una preparación sólida del postconflicto para que podamos avanzar realmente en la dirección que necesita Colombia. Ese es un cambio histórico.
no más violencia en la acción política y no más agresiones a quienes opinan en política. Antonio, ¿y cómo piensas hacer eso desde el Senado? Porque mucha de la preparación del posconflicto está ligado como a acciones más del Ejecutivo. Desde el Senado, ¿cómo ves tu participación a este nivel? Bueno, desde el Senado existen mecanismos como bueno, los debates, los proyectos de ley, y llamar la atención. Uno lo que puede hacer desde el Senado cuando no pertenece a la mayoría del gobierno son dos cosas. Uno, el control político. Y segundo, llamar la atención sobre temas específicos. Además, yo aspiro que podamos hacer un poco más. Así como se han tumbado algunas leyes por acción de los ciudadanos, como la reforma política, como la intervención de la empresa privada en las universidades públicas, porque los estudiantes salieron a la calle, que podamos en algunos temas intentar no solamente tumbar cosas malas o inadecuadas, sino que se aprueben cosas necesarias para la sociedad colombiana. En todo caso, en el posconflicto tengo experiencia, sé de eso, lo he estudiado a profundidad en los últimos 12 meses y creo que pues tendré toda la opción de hacer aportes que sirvan para que sea un buen diseño de posconflicto. Antonio, muchas de las personas confían que la llegada de gente como tú, como Horacio Serpa, como de pronto Claudia López, de pronto Vidal Morales, como personas de peso y de talla nacional puedan darle un debate a Uribe en el Congreso. ¿Eso es algo que tú estás anticipando, que tú vas a ser uno de los alter egos o interlocutores de Uribe en el Congreso? Bueno, tenemos la probabilidad de que salgan muchos votos, el doctor Uribe. Esa es otra cosa que a veces se está subvalorando. Dicen, no, Uribe, porque le tiraron unos tomates, unos huevos, le hicieron una protesta en varias plazas. Está muy disminuido, yo no creo. Uribe va a sacar una votación muy importante, para el Senado. Además está haciendo una publicidad por todos los medios masiva, que tiene un efecto finalmente en los electores. Pero ahí no solamente vamos a hacer un contrapeso a Uribe, que evidentemente en muchos temas va a ser necesario, sino también a esos otros clientelistas que van a estar con el gobierno. Porque es que hay unos clientelistas que están con el gobierno, sea quien sea el que gobierne. Porque ellos viven de su relación con el gobierno para conseguir presupuestos, puestos, mermelada, le dicen ahora, que es un buen nombre para algo terrible, porque mermelada es corrupción al final. Entonces, a esos clientelistas también tendremos que hacerles contrapeso. Pero yo sueño con unas cosas que, por ejemplo, en el tema de educación, un plan de 10 años sólido para mejorar la educación de Colombia, podamos hacer un consenso entre todos. Creo que aquí también tenemos que proponernos conseguir resultados buenos para el país. Y en eso de la educación, ¿estás proponiendo una nueva ley de educación? ¿Cómo sería eso diferente, por ejemplo, a lo que ha propuesto la MANE? Sí, no, hay cosas, esto es una combinación de muchas cosas, estudios propios, estudios de la Fundación Compartir, de la MANE, lo de mucha gente que está preocupada por el tema, porque creo que es estratégico, sobre todo después de los resultados de las pruebas PISA. Aquí todos nos dijimos, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando en la educación primaria y media y secundaria en Colombia? Que estamos tan mal. Entonces sí, ahí hay unas cosas en la educación sólidas. Tenemos que formar 200.000 maestros en 10 años, hay que aumentar el salario de los maestros con estímulos por la calidad, para conseguir calidad. Hay que ir de la jornada de 5 horas, de la doble jornada, a jornada de 8 horas en los colegios públicos. Hay que hacer 3 años de preescolar, hay que hacer educación temprana y además hay que ampliar los cupos en las universidades públicas. Hoy salen 700.000 bachilleres y solamente 200 o 250 pueden acceder a la universidad. Los otros se quedan simplemente con el cartón de bachiller y no pueden hacer nada más. Entonces es esencial la educación postsecundaria y tenemos una propuesta para tener 500.000 estudiantes más en postsecundaria en los próximos años. De manera que ahí hay un esfuerzo sólido de mejoramiento de la calidad en la educación, de mejoramiento de la calidad en la primera infancia, de la calidad educativa en la primera infancia, de la acompañamiento de la primera infancia y de ampliación de los grupos en las universidades y en la postsecundaria. Eso vale un dinero, ya hemos estudiado cómo se puede financiar. Obviamente tendremos que convencer o presionar y convencer al gobierno de que eso es lo que hay que hacer, pero ese es algo que debe ser un propósito nacional. Antonio, Germán Eduardo, uno de nuestros usuarios, te pregunta qué propones para ayudar a Petro, ¿no? Me parece que el factor Petro se ha convertido en un factor en estas elecciones. ¿Qué propones para ayudarlo? Pregunta Germán Eduardo.
Bueno, hemos estado al pie del cañón en el tema del alcalde de Bogotá, que tiene el mérito de haberse defendido por primera vez con vehemencia, dentro de las normas de la ley. Se ha defendido tanto con las normas, con los instrumentos jurídicos, con los abogados y con las leyes, como con el apoyo que ha conseguido de muchísima parte de la opinión pública, no solamente en Bogotá, sino esto es un fenómeno mucho más nacional. Hay que acompañar este proceso que creo que es parte de los elementos que hay en este momento en las elecciones, pero por supuesto hay que pasar de la protesta a la propuesta y a la fuerza que permita que esa propuesta se vuelva realidad. Y eso es también lo que estamos haciendo nosotros, organizando una fuerza política con músculo que en el corto, el mediano y el largo plazo sea una fuerza de cambio en el país, como ha sido la alcaldía de Petro, una alcaldía de cambio en muchos aspectos de la política bogotana. Antonio, ¿y qué tanto Gustavo Petro sigue siendo parte de la Alianza Verde? Porque me da la impresión que él en uno de sus discursos dijo que él no pertenecía a ningún partido, no ha dejado que los de progresistas se suban a la tarima. O sea, ¿qué tanto realmente sientes que la Alianza Verde sigue siendo el partido de Gustavo Petro? Bueno, yo no sé si será o no, eso hay que preguntárselo a él, seguramente no contestará nada, entre otras cosas no lo pueden hacer porque es alcalde y lo van a acusar de participación en política, pero los progresistas, el 90% de los progresistas estamos dentro de la Alianza Verde, somos una parte de la Alianza Verde. Es bueno decir que la Alianza Verde no es el Partido Verde, es mucho más que el Partido Verde, es una alianza donde estamos los progresistas, donde está Podemos Cali, donde está mucha gente de la región, de muchas organizaciones sociales que no estaban antes en el Partido Verde. Y en todo caso, el 90% de los progresistas estamos en la Alianza Verde, de manera pues que ahí esto es un proceso, cuando uno hace una cosa con variedad, cuando uno hace una cosa con diversidad, pues eso tiene sus dificultades, pero la diversidad es un activo para nosotros. Claro. Néstor Cardona te pregunta si frente a esto que tú dices de que te vas a enfrentar a los clientelistas, si tú crees que el voto obligatorio ayudaría a disminuir esa compra de votos. A mí me parece que podría ser, pero no es suficiente. Me parece que la relación individual del elegido elector es la que lleva al negocio del voto, también al voto de opinión, obviamente, también al voto de opinión. Es decir, es una relación directa entre alguien que me dice me gusta Navarro y voto por Navarro. Pero en la mayor parte de los casos se convierte en un negocio. ¿Qué me das y voto por ti? O toma, te ofrezco esto para que votes por mí. Ahí es donde está, me parece, el núcleo del problema, en esa relación individual. Por eso yo creo, por ejemplo, que el voto preferente, yo no sé si todos los que están en este momento conectados conocen bien el tema técnico, pero el voto preferente yo creo que hay que suprimirlo, para que haya partidos, digamos, o organizaciones o fuerzas políticas que de manera unificada y no en una relación individual uno por uno elegido elector presenten ideas, presenten propuestas y se vote por propuestas y no simplemente por una relación individual entre elegido y elector. Y hablando sobre la unidad en un partido, Pierre Ale te pregunta por qué no apoya a Camilo Romero en la consulta verde, si se supone que él es progresista. Bueno, no, primero porque me parece que la consulta así como está, pues no está bien diseñada. No fue parte del acuerdo que hicimos progresistas y el Partido Verde. Nosotros abordamos una consulta interpartidista, que era una cosa distinta a una consulta interna. Entonces, en general me parece que la consulta no es el mecanismo que yo hubiera tenido para potenciar una posibilidad presidencial en este periodo, y por eso simplemente no participo en la consulta verde. Y si ganara Peñalosa, pregunta Vicente Molinares, ¿lo apoyarías a la presidencia? Hay que hacer una reunión dentro de 15 días, dentro de 10 días. Bueno, faltan cuántos días para las elecciones, el 9 de marzo. El 10 hay que reunirse y mirar los resultados de lo que pasó y tomar decisiones en el tema presidencial. Hasta ese día, yo prefiero hacer lo que dijo el sabio. Primero lo primero y segundo lo segundo. Y lo primero ahora es un buen resultado en el esfuerzo colectivo, que es el esfuerzo del Senado y en general del Parlamento. Antonio, uno de los principales proyectos que tú como senador vas a tener que enfrentar es el de la reglamentación del marco jurídico para la paz y en particular los criterios para decidir
como los mecanismos de justicia transicional y de participación de los jefes guerrilleros en la política. ¿Cuál va a ser tu posición respecto a eso? ¿Deberían los jefes guerrilleros, podrían participar en política si no pagan cárcel? A mí me parece que un elemento central en una paz negociada es la participación en política de los jefes de la fuerza insurgente. Así ha sido en el mundo entero y a lo largo de la historia siempre. Hay que encontrar la fórmula jurídica que lo permita, porque si no, entonces no hay concertación. Hay dos maneras de ponerle fin a un conflicto armado: o imponiendo las soluciones al contrario, así han terminado el 19% de los conflictos armados en el mundo en los últimos 30 años, dice el Observatorio de Paz de la Universidad de Barcelona, o haciendo concesiones. Así han terminado el 81% y todos los que han terminado en Colombia a lo largo de nuestra historia. De modo que yo creo en el segundo camino de las concesiones, y la concesión clave es la posibilidad de que puedan participar en política. Claro, hoy no podemos repetir las amnistías o los indultos del pasado. Para eso existe una figura que se llama justicia transicional. Hay que hacer que se encuentre una figura jurídica que, sin que sea una amnistía o un indulto, permita la participación política de quienes firmen acuerdos de paz. Creo en eso como un elemento esencial de la negociación. Antonio, tú en otras ocasiones has dicho que tú crees que al final esto debe conducir casi que a una ley de punto final para los militares también, porque sería inconveniente que pasara lo que sucedió con el proceso del MS-9, donde los militares no aceptaron ser indultados también, y entonces al final se creó un desequilibrio. Viendo lo que ha pasado últimamente con las chutadas del ejército, los escándalos de corrupción, ¿sigues pensando lo mismo, que para ellos también debería haber como un perdón como para los guerrilleros? Yo sí creo que debe haber equilibrio entre lo que consigan los miembros de la guerrilla y lo que consigan los miembros de las instituciones, así sean, digamos, situaciones distintas, son situaciones distintas. Ahora, más que en el delito estrictamente común, pues no puede haber un tratamiento especial, pero en general, yo creo que la idea fundamental es que no puede ser que unos reciban perdón y otros vayan presos. Me parece que ese desequilibrio, aunque técnicamente sean cosas distintas, ese desequilibrio no da la posibilidad de estabilidad en el mediano y en el largo plazo en ese proceso de paz. Entonces, cuando uno te escucha, ves que tú tienes como muchas ambiciones de proyectos de gran envergadura en el Congreso, y sin embargo no van a formar parte de la unidad nacional. Diego Vargas te pregunta cómo van a hacer para que les aprueben un proyecto de ley sin ser parte de la unidad nacional. Pues yo, sí, parte de la unidad nacional, no me cogen ni amarrado. De la seguridad que se gana las duplas Santos, Barrialleras, yo a esa unidad, y si en la Alianza Verde se llega a tomar la decisión de meterse a la unidad nacional, yo me quedo por fuera. Yo ahí no me meto de vainas. Yo estoy convencido que sí podemos cooperar en temas que son de interés nacional, pero no ser parte del gobierno y no estar en la unidad política con participación en el gobierno. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, argumentando, pero también manteniendo el vínculo y el contacto con la sociedad. A mí me parece que debemos intentar que cosas como las que se hicieron para tumbar leyes ahora sirvan para que se aprueben otras leyes. Me parece que es esencial esa combinación en que tengamos un pie dentro del Congreso y un pie en la sociedad, y trabajemos juntos por propósitos que sean propósitos colectivos, que valgan la pena y que logremos empujarnos y volverlos realidad. En la educación, por ejemplo, yo lo veo claro. Hay otros temas que va a ser más difícil. A mí me parece un problema muy complicado el de la minería y el medio ambiente. Esa locomotora minera con minería a cielo abierto es un desastre. Pero ya estuve hoy en una cumbre de la reunión de la Federación Colombiana de Alcaldes y les dije: toda consulta popular que un alcalde quiera hacer sobre un tema de gran minería, de minería de gran escala, de minería a cielo abierto a gran escala, cuenta con la simpatía y el respaldo de la Alianza Verde. Pues hay que hacer alianzas con otros sectores del Estado, con funcionarios de otros niveles, en propósitos comunes. Y en este caso de la minería estelita, bonita, hay 19.600 títulos mineros en todas las zonas mineras del país. Si la mitad de esos títulos se vuelven explotaciones, un tercio se vuelven explotaciones, el daño que vamos a hacer en este país es tremendo. Con un puñado de dólares vamos a volver pedazos regiones enteras, o vamos a dañar la posibilidad del agua en zonas muy importantes, o vamos a herir reservas naturales como los páramos de Manate. En eso tal vez no vamos a poder conseguir resultados en términos positivos de que se aprueben cosas, pero sí vamos a impedir
que se dañen otras. Antonio, en ese punto de las consultas en contra de la minería, ¿cuál es la propuesta de tu partido para suplir esa fuente de ingresos para financiar la paz? Si no vamos a tener, digamos, para ustedes sería ideal no tener esa fuente de ingresos de la minería para proteger el medio ambiente, ¿cuál es la propuesta alternativa de ingresos para financiar la paz que nos va a costar billones de pesos tratar de poner al campo en una situación de equidad con las ciudades, y que ese es uno de los proyectos del proceso de paz? Tenemos uno de los tasas de retorno por regalías e impuestos de los hidrocarburos y la minería más bajos del mundo, ya en términos concretos. Acaba de salir un estudio muy interesante de la Contraloría General de la Nación, un equipo de Luis Jorge Garay, que nos muestra cualquier clase de nuestros vecinos está cobrando mucho más por hidrocarburos o por minería o por ambos. De verdad, una de las cosas que hay que hacer, en vez de hacer más proyectos mineros con muy poco retorno para el país, es ponerle unos impuestos, unas regalías, unos impuestos de renta, unos retornos a estos proyectos ya existentes y a los que tienen menos impacto negativo para aumentar los ingresos del Estado. Y podemos hacerlo. Mira, lo que hizo Evo Morales con el gas, lo que hizo Rafael Correa con el petróleo en el Ecuador, todo eso aumentó de manera muy importante los ingresos del Estado sin necesidad de nuevas explotaciones. Claro, pero si tú ves uno de los sitios donde ha prosperado las consultas verdes es en el Tolima, en Piedras, en donde se va a hacer la explotación minera más grande, que es la de AngloGold. ¿Tú serías partidario de que esa explotación no se hiciera? Yo soy partidario de que no sea bonita. O sea, y esos recursos que entrarían para financiar procesos como el de paz, ¿tú pensarías que es mejor buscar otras fuentes de ingresos? Pero mira, minas de oro a cielo abierto, que tú tienes que mover de 2 a 3 toneladas de roca para sacar 1 gramo de oro, no lo debemos hacer en los páramos. No, de ninguna manera, ni esa, ni lo del páramo de Santurbán, ni unos proyectos en los cuales me opuse en el departamento de Nariño para hacer transportes con las mismas condiciones. Eso no se puede. La minería en Chile se hace en el desierto, o en Australia se hace en el desierto, o en Canadá se hace en unos llanos donde no vive nadie. Pero aquí son en el centro, en el corazón del país, más corazón del país que la línea, pues, en la zona de la línea. De manera que yo sí creo que esos proyectos no podemos dejarlos pasar. O sea que la paz, ¿cómo se te ocurre que la vamos a financiar? La vamos a financiar el aumento de ingresos de los hidrocarburos. En hidrocarburos está aumentando de todas maneras las áreas de yacimientos descubiertos, y con minería que no hace tanto daño. Hay otras zonas donde la minería se está haciendo, de hecho, y no está pagando lo suficiente. Pero además con nuevas fuentes de rentas, ¿Cómo te pongo una sola. Los dividendos de las acciones no pagan impuesto de renta. 500 personas naturales tienen el 75% de las acciones del país, y por los dividendos que dan los dividendos que dan esas acciones no pagan un peso de renta. Cualquier asalariado que le hacen retención en la fuente paga más renta que el dueño para poner el ejemplo, que los dueños de Bavaria. De manera que definitivamente ese, por ejemplo, es un impuesto, hay que poner renta para los dividendos de los grandes accionistas. Okay. Andrés Correa te pregunta si es posible una unión de la izquierda para estas presidenciales. Uy, ojalá, pero la veo difícil. Infortunadamente la veo difícil. Espero que aprendamos la lección, porque ahí también me meto yo. Espero que aprendamos la lección. Mire usted, 2 que no se podían ver ni en pintura están juntos, ¿no? Los doctores Barriateras y Santos, ¿no? Y ahí están juntos. Y los liberales te decían que por Barriateras no iban ni a la esquina, ahí van a votar por Barriateras de vicepresidente. Ellos sí se unen, y nosotros, 2 alternativos, aquí hoy ya, ¿ah? Peleando entre nosotros. No, yo sí creo que vamos a aprender esa lección. Yo no sé si ojalá un poco a la antigua, pues, que lo tienen que ir para que aprendamos la lección, pero me parece que tenemos que unirnos hacia el futuro, ya que en este momento y en este periodo no lo hicimos. Pablo Roballo te pregunta cuál es la posición tuya y de la Alianza Verde a propósito de lo que pasa en Venezuela. Bueno, primero, temas sobre la libertad de prensa, libertad de reportar, no es aceptable. La libertad de información, no importa de los medios estén concentrados en este o en aquel. En el caso de Venezuela ya los medios no están concentrados, la mayoría de los medios están en manos del Estado, entonces empiezan a ponerle restricciones a la prensa internacional. Yo sí creo que la libertad de información, así sea sesgada y polarizada la información como está Venezuela, esa libertad de información para uno
Tener dos puntos de vista y poder comparar es absolutamente esencial. En segundo lugar, pues sentimos mucho que la polarización de Venezuela se esté llevando a los niveles de violencia que está llegando. Pero también sentimos que hay que respetar al vecino. ¿Qué tal que cuando los paros que nos hicieron a ti los campesinos, que hicieron al presidente Santos, los campesinos, que fueron durísimos, en Venezuela le han pedido que intervenga la OEA en Colombia porque se está agrediendo a los campesinos? Hombre, me parece que hay que aceptar que hay una cierta autonomía de cada sociedad, pero naturalmente los votos porque esto se resuelva dialogadamente y porque la polarización venezolana no llega a los extremos que está llegando, todos, y la libertad de prensa respetada sobre todas las cosas. José Miguel te plantea como un escenario futuro que qué pasaría si se da un proceso de paz y no hay un partido para las FARC y la UP no pasa el umbral. ¿Estarías de acuerdo con que ingresaran las FARC a la Alianza Verde? Esperemos, es que si nos ponemos a hacer política ficción de futuro, esperemos. Por ahora le dimos posada a la Unión Patriótica. Digamos, le dimos posada en la lista de Senado. Ellos tienen listas a Cámara Independiente, sigue siendo un proyecto distinto del nuestro, no es la Alianza Verde. Pero aceptamos unos nombres de la Unión Patriótica en nuestra lista al Senado, porque ellos decían, necesitamos garantizar el umbral, pasar el umbral para poder elegir senadores y no lo podemos hacer solos. Recuerden que en el Senado, el que no saque 400 o 450.000 votos no elige a nadie. Entonces le dimos posada ya a los compañeros. Esto es una alianza flexible y queremos seguir siéndolo así. Ya veremos en el futuro qué pasa y qué decisiones se toman, pero yo creo que es una alianza que parte del concepto, para usar el término de Jaime Bateman, de que aquí se necesita el sancocho nacional, que tiene personalidad, es sancocho de gallina, o es sancocho de costilla, o un sancocho con sabor, pero es diverso. La diversidad es un activo y tenemos que aprender a manejar esta diversidad. Antonio, ¿y cuál es el sabor de ese sancocho de la Alianza Verde? Porque pareciera que vienen de tantas vertientes ideológicas, casi que tan excluyentes, que no le queda a uno muy claro cuál es esa personalidad. ¿Cómo lo definirías tú? Centro-izquierda, si queremos simplificarlo al máximo, centro-izquierda. ¿Y a Peñalosa lo metes dentro de ese espectro? No, señor. Peñalosa es como centro, hay un centro, no es de izquierda, claramente. O sea que Peñalosa descuadra la personalidad de la Alianza Verde o... No, es parte de la diversidad y parte de lo que llegó de la historia. Uno de los fundadores del Partido Verde, pues, que dice Meteo, claro, tiene todo el derecho a quedarse, no faltaba más. Fíjese usted, Alfonso Prada, que era otro que también se opuso a la alianza entre progresistas y el Partido Verde, él se fue. Bueno, tenía su derecho a irse. Pero Enrique Peñalosa dice, Meteo, pues tiene derecho a quedarse. Lo cual no quiere decir que tengamos una identidad ideológica con él en todos los aspectos, pero tiene derecho a quedarse y tenemos que proteger ese derecho. Okay. Mira, el gato Schrödinger, que es uno de nuestros usuarios más asiduos, te manda una pregunta un poco larga y dice: doctor Navarro, siendo usted expresidente de la Constitución del 91 y defendiendo, como nos consta a todos usted, la institucionalidad y el Estado Social de Derecho, considerando para lo que usted como constituyente consiguió, que era el derecho de tutela y la imposición de pesos y contrapesos para el gobernante, ¿no le parece que defender la actitud de Gustavo Petro de utilizar presupuesto, maquinaria política, calanchines que le hagan tutelones y abogados que apelen al imperio, en lugar de haber hecho lo que usted hizo, que es administrar una ciudad, habla de que su coherencia, como la de todos los políticos, termina cuando hay amigos barriados de por medio? O sea, básicamente te están preguntando si como constituyente que creaste la tutela, que la defendiste, si crees que el uso que ha hecho Petro de las tutelantones, de ir a la CIDH, si crees que ahí tu posición frente a eso cambia porque es un amigo tuyo. Mira, la verdad es que Gustavo Petro es el primero de los sancionados por la Procuraduría en 20 y algo de años que se ha defendido con agencia dentro de la ley, absolutamente dentro de la ley. Creo que esto ha dejado al descubierto cosas que ya son de consenso. Por ejemplo, que las facultades de la Procuraduría son exageradamente amplias. En el Código Disciplinario hay más de 60 causales de destitución e inhabilidad por acciones de servidores públicos. Es demasiado. Para eso no se le dieron las facultades fuertes a la Procuraduría, sino para casos realmente graves: corrupción, vínculos con grupos armados, abusos flagrantes de poder, pero hay demasiadas causales. Si no se hubiera defendido
Petro con el ahínco, pero dentro de la ley, como se ha defendido, eso no hubiera sido expreso para la opinión pública. Y casos como el de Alonso Salazar, también exageradamente sancionado por el procurador, destitución de 12 años de inhabilidad, porque dijo una verdad sobre unos vínculos de un candidato a la alcaldía de Medellín y unos grupos de las comunas, unos grupos ilegales de las comunas. Hombre, pues la gente se tragaba el sapo de la sanción y se sondeaba y no pasaba nada más. Hoy está claro que hay que acotar las funciones del procurador como efecto de todo esto que ha hecho Petro. Ahora él dice, en vez de haberse dedicado a gobernar, bueno, sí, cada uno tiene su propia manera de matar las pulgas. A mí afortunadamente me ha ido bien cuando he estado en la gobernación de Nariño o en la alcaldía de Pasto. No somos iguales, Gustavo Petro y yo, pero él tiene todo el derecho de defenderse y hay que proteger ese derecho. Antonio, aquí te piden una confesión. Lidia Inés Burgos te pregunta, ¿puede jurar que nunca ha recibido mermelada y nunca ha robado un peso de los recursos del Estado? Puedo jurar, absolutamente puedo jurar. Por eso, en una encuesta que dejaban de hacer en Pasto, lejos los pastuzos van a votar por el doctor Navarro al Senado, allá sí me conocen bien. Y usted sabe que en una ciudad de 400.000 habitantes se sabe todo. Si Navarro robó, si Navarro hizo torcido, si Navarro recibió mermelada, no, nada de eso. Se sabe todo. Y ellos allá que conocen la situación van a votar mayoritariamente por Navarro y esa es mi mejor data de referencia. Que donde me conocen, me aprecian. Andrea Suárez te dice, teniendo este micrófono y esta cámara puestos, ¿qué mensaje le enviaría a Santos? ¿A Santos? Sí. Si esa no reelección te están proponiendo para el futuro, debería empezar por él. Qué bueno que no se hubiera presentado en la elección. Estaríamos en otro momento de la política colombiana. En cambio ahora, presentándose a la reelección y proponiendo que después el límite de la reelección nos está llevando a que un candidato falto de carisma tenga que repartir presupuesto público a manos llenas para ver si así logra una victoria. Muy mal ejemplo para todos. Y mira, ese mal ejemplo hunde. Si ven a los políticos robando, algunos militares dicen, nosotros por ser nos cogemos altos también. Y ese es el problema de mal ejemplo en el establecimiento político colombiano que necesita cambiarse para que aquí las cosas cojan otra vez el rumbo que deben coger. Julián Cardona te pregunta si te arrepientes de haber renunciado a la Secretaría de Gobierno de Petro. En este momento que vive Petro, ¿quisiera ser parte de su equipo de gobierno? Si estuviera en el equipo de gobierno de Petro, pues entonces estaría inhabilitado. Estaríamos como los niños de kinder, todos jugaban, todos detrás del balón. Y resulta que en un equipo de fútbol hay que abrir el campo, distribuirse en el campo, distribuir funciones. Y creo que estar por fuera del gobierno me permitió hacer un esfuerzo por ayudar a construir una alternativa política de corto, mediano y largo plazo como la Alianza Verde. Antonio, tú que fuiste parte de una asamblea constituyente tan importante como la del 91 y ahora que el fantasma de una constituyente ronda, ¿qué tan a favor o en contra estarías tú de hacer una constituyente si hay un proceso de paz con las FARC? A mí me parece que dentro del proceso de paz con las FARC no cabe una constituyente para refrendar los acuerdos, no. Para eso es un referendo, que en este caso no sería un referendo sino una consulta popular, hablando técnicamente, en términos constitucionales. Pero hacia el futuro no podemos cerrar la puerta de la posibilidad de una asamblea constituyente limitada. Quienes creen que se puede repetir la constituyente del 91, no, son circunstancias históricas distintas. Aquella fue una constituyente por decisión del constituyente primario autónomamente. Las constituyentes que se pueden hacer ahora son constituyentes que se derivan del poder constituido. Esto es un tecnicismo ahí, pero son constituyentes con temarios mucho más limitados y con poderes más limitados. Constituyentes de esa naturaleza pueden llegar a ser necesarias en los años siguientes, al final de paz, después de que haya el proceso de paz. Probablemente el 2015 puede ser un año en que ya firmado la paz, los colombianos estudiemos si necesitamos una constituyente para temas como una reforma de la política o una reforma del régimen territorial, del régimen de descentralización que ha retrocedido tanto, o algunos por la reforma de la justicia, si no se logra una reforma de la justicia por los métodos actuales de reforma constitucional. O sea, no nos cerremos totalmente a la posibilidad de una constituyente, pero no la veo ligada ni a la negociación de paz ni a algo inmediato. Si Santos no se retracta, ya ha dicho que va a presentar una gran reforma política al comienzo del próximo Senado, suponiendo que gane la reelección.
y uno de los temas va a ser lo del voto preferente. Felipe Hurtado te pregunta si crees que el voto preferente ha deteriorado la democracia. En el fondo sí, claro, es un tema de democracia interna de los partidos, ¿no? ¿Quién es el que hace la lista? Uribe hizo la lista de los mochizos, primero yo, segundo tal, tercero tal, cuarto tal, y tal, lo hizo él. Tiene que haber un método más democrático para elaborar listas, pero el voto preferente ha permitido que la relación elegido-elector sea de negocios en el 70% de los casos. Y eso sí creo que ha deteriorado la democracia colombiana y ha envilecido la política y ha deteriorado también a los electores, no solamente a los elegidos. Yo sí creo que hay que eliminarla. Andrés Bermúdez te pregunta si vas a impulsar soluciones alternativas a la política de drogas como lo hiciste en la gobernación. Bueno, sí, a mí sí me parece que, mire, un estudio reciente en que estuve colaborando con la Universidad Tadeo Lozano, descubrió una cosa interesante, donde suceden dos cosas simultáneamente. Hay un programa de desarrollo y un grupo armado sale de la zona, disminuye dramáticamente rápido las hectáreas de cultivos ilícitos. Pasó en el sur de Bolívar, se desmovilizó el bloque central Bolívar y había un programa general de Padre de Ru y hubo una disminución en municipios del orden de 1.700 hectáreas a 200 hectáreas en un año. O pasó en la Magdalena también, donde por acción de un programa del ejército, la guerrilla fue movida de una zona donde había coca y había también un programa de desarrollo. De manera que yo sí creo que Colombia puede proponerse seriamente en pocos años, sobre todo si se firma un acuerdo de paz, tener menos de 10.000 hectáreas de soja y dejar de ser un productor importante de hoja de coca. Bueno, ya te vamos a pasar las últimas preguntas para ir cerrando el chat. Andrea Suárez te dice ¿qué le dirías a Álvaro Uribe en este momento si pudieras? Yo le diría que no polarice de esa manera, digamos, la política en este país, porque infortunadamente en Colombia la polarización siempre incluye violencia. Esa es la historia de este país. Si estuviéramos en Francia, pues allá se polariza y no pasa nada. En Estados Unidos hay una gran polarización entre Obama y el Tea Party, pero estamos en Colombia. Y aquí en la historia de Colombia las polarizaciones siempre, tarde o temprano, han llevado a que haya actos de violencia. Creo que ese es algo que debería pensar bien el rector Uribe antes de polarizar tanto como está polarizando el país. Santiago Pardo te pregunta, el próximo Senado va a elegir 7 magistrados de la Corte Constitucional. ¿Qué nombres te gustaría ver en la Corte? Estoy pensando entre los magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador, del Contralor, deben ser elegidos por concurso. No más la idea de la concurrencia de poderes, que fue un desarrollo nuestro de la Constitución del 91, porque se ha ido deteriorando, se ha ido volviendo clientelista. Y yo pienso que nada más malo para la justicia que el clientelismo, esa enfermedad tan grave de la política, también empieza a meterse a la rama judicial. De verdad que los que ganen el concurso. Ahora, ¿quién organizaría el concurso? Yo pienso que es un conjunto de universidades del más alto nivel, con todas las garantías, un concurso que dé la posibilidad de que lo que ya sucede en la rama judicial, los jueces son escogidos por concurso, los miembros de los tribunales por concurso, que las altas cortes también sean escogidas por concurso. ¿Y hay algún nombre que te gustaría que ganara ese concurso? O sea, si eras 3 nombres de personas que te gustaría que ganaran ese concurso. Juanita, yo me puedo escoger nombres que ganen el concurso, todo el concurso. No, claro, estamos hablando de quiénes serían los ideales. Tú dirías, hagamos un concurso para que llegue gente como quiénes te gustaría ver en la Corte. Pues hay profesores universitarios de primerísimo nivel. No, el que gane el concurso debe ser un concurso donde, hecho por unas entidades de muy alto nivel y de mucho prestigio, pero además donde el que gane es el que sea nombrado en el cargo. No como ahora, se presenta una terna y entonces de la terna escogen el que más amigo mío. No, el que gane el concurso, por pura meritocracia, te ocupa el cargo. Antonio, más allá de lo que te gustaría que pasara, ¿qué crees que va a pasar con Petro? O sea, ¿cuál es el desenlace que tú le ves a todo esto? Al paso que van las cosas, vamos a llegar al 1 de julio sin que esto sea resuelto, y entonces Petro o se queda hasta el final del gobierno o un sucesor suyo termina el periodo de gobierno. Pero realmente la idea de que va a haber elecciones antipaz en Bogotá me parece que todos los días pierde más posibilidades. Bueno, y ya para cerrar, te voy a hacer una pregunta que Iván Niño te hace, que es cuál es la primera ley que vas a presentar en el Senado, pero yo le agregaría, si pudieras ser recordado al final de tu periodo como senador por una cosa, ¿cuál sería esa cosa que te gustaría
que fuera como tu impronta en el Senado en los próximos 4 años? Soñaría que usted pudiera jugar un papel bien importante en un salto adelante de la educación de Colombia. Simplemente sería lo más importante que pudiera yo hacer dentro de eso, aunque el tema de medio ambiente me parece también clave. Estamos en un momento en que lo ambiental es de segunda dentro del Estado, es ahí de relleno, sirve para sacarse las fotos, para dar premios ecológicos, pero a la hora de la hora es de segunda y no puede ser así en una sociedad que vive en un país tan extraordinariamente rico en biodiversidad. Pero, uy, si me entiendes, esto es una sola educación. Ok, Antonio, y la pregunta con la que he cerrado todas estas entrevistas que le hemos hecho a los candidatos es, en estas elecciones me parece que hay muchos candidatos, o por lo menos una decena de candidatos de opinión excelentes. ¿Por qué crees que, digamos, habiendo candidatos como Jorge Iván Ospina, Claudia López, Vidal Morales, Horacio Serpa, Iván Cepeda, Robledo, qué es lo que te diferencia a ti? ¿Por qué alguien debería votar por ti? Habiendo digamos, María Mulata, puñado de buenos candidatos. Todos son buenos, y si votan por cualquiera de ellos, ese voto está en buenas manos. Voten por la opinión, es lo único que yo pido. No voten por un favor, no voten por centena, voten por el corazón, voten por la cabeza, no voten por el bolsillo. Navarro te ha hecho, ha cumplido, ha sido serio, ha sido honrado, ha demostrado que sí puede hacer las cosas bien, y es una de las opciones para que ustedes escojan. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a los usuarios de La Silla Vacía. Mañana vamos a tener aquí a Iván Cepeda, candidato del Polo. Antonio, ha sido un placer tenerte aquí en La Silla Vacía y te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Solamente les recuerdo, si van a votar por Navarro, Alianza Verde, número 1 en el tarjetón de Senado, y ese voto queda en buenas manos. Ténganlo por seguro. Muchas gracias, Antonio. Que vaya bien.